Soy Ana Elena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. La misión de las sedes de la UNAM es fomentar la colaboración y el intercambio académicos entre la UNAM y las universidades británicas, así como impulsar proyectos de colaboración entre ambas naciones, difundir la cultura mexicana y la enseñanza del español. En esta ocasión tengo el enorme gusto de presentar al profesor Will Fowler, que nos impartirá una conferencia, será una conferencia acerca de Antonio López de Santana, un personaje tan polémico como diverso y difícil de simplificar. Quisiera presentarles al profesor Will Fowler, que es profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Él nació en Barcelona, de padre inglés y madre catalana. Se doctoró en la Universidad de Bristol con una tesis sobre el político y militar orizabeño José María Tornelli Mendívil, dirigida por un comité internacional por parte del Reino Unido, Michael B. Costello de la Universidad de Bristol, y por parte de México, del Colegio de México, Josefina Zoraida Vázquez y Anne Stables. Inicialmente trabajó en The Montfort University en la ciudad de Leicester, en el Reino Unido, y después en la Universidad de St. Andrews, donde labora actualmente. Sus áreas de investigación giran en torno a las ideas y prácticas políticas de México del siglo XIX, las relaciones entre México y el Reino Unido, eventos como la Guerra de 3 Años y las figuras destacadas a través de escritos biográficos de Tornel y Santa Anna. Fue presidente de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de la Gran Bretaña y director de la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad de St. Andrews. Coordinó un importante proyecto de investigación sobre el pronunciamiento mexicano del siglo XIX, financiado por el Arts and Humanities Research Council del Reino Unido. Es autor, entre muchas otras cosas, de Santa Anna, héroe o villano, originalmente Santa Anna of Mexico, La Guerra de 3 Años, 1857 al 61, publicado este año, en 2020, además de numerosos libros sobre la historia política de México y América Latina, entre los que destacan Mexico in the Age of Proposals, Tornel y Santa Anna, Latin America since 1780, El pronunciamiento en Independent Mexico, y ha coordinado 14 obras colectivas de historia política, incluyendo El conservadurismo mexicano en el siglo XIX, publicado en Puebla, Gobernantes mexicanos en 2 volúmenes, y Diplomacia, negocios y política, ensayos sobre la relación entre México y el Reino Unido en el siglo XIX, disponible de manera gratuita en la página web del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Actualmente está terminando una obra teórica sobre la gramática de la guerra civil titulada The Grammar of Civil War, a Mexican Case Study 1857 al 61, y planea escribir las biografías de Maximiliano, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Will, muchísimas gracias, bienvenido, qué fascinante trayectoria la tuya, y quisiéramos escuchar lo que nos puedes contar acerca de Santa Anna, sobre todo de qué manera se convierte en un momento de su larga y complicada historia en un crisol para las relaciones entre México y el Reino Unido. Sí. Bueno, encantado, Ana Elena, gracias por la invitación y por ofrecerme y brindarme esta magnífica oportunidad de poder hablar sobre temas que tanto me fascinan, empezando pues obviamente por nuestro querido amigo Santa Anna, tan vilipendiado en la historiografía, especialmente en la historia oficial. Es un personaje que, en cierta manera, ha servido de comodín, esto lo decía Josefina Zoraida Vázquez, a nivel de que ha servido para explicar todo lo que salió mal en el siglo XIX, ¿no? Y al utilizar a Santa Anna como, dijéramos, la excusa o la razón por la que todo, como un chivo expiatorio por todo lo que sucedió mal y la pérdida de la mitad del país hacia los Estados Unidos, culpándole a él de todo eso, pues significa que entonces ya podemos aparcar un poco lo que sucedió en el siglo XIX, esa primera mitad, y olvidarnos de lo que sucedió simplemente culpándole a él de todo lo que fue mal, ¿no? Y evidentemente el ponerme a estudiarlo pues vino a demostrar que hubo, pues, en fin, un personaje mucho más complejo,
de claroscuros y de donde finalmente hay que entender al hombre dentro de su contexto. Pero su relación con el Reino Unido, ya que entramos en ese tema, ¿no? Es un tema interesante porque Santana, en cierta manera, tuvo un momento donde tuvo la oportunidad de conseguir el apoyo del Reino Unido, un apoyo que hubiera tenido un impacto tremendo en los acontecimientos que sucedieron en base a esa guerra contra los Estados Unidos. Y es que cuando Texas tuvo su guerra de independencia contra México, ¿no? O sea, Texas se rebelan los tejanos, de hecho, para conservar sus esclavos, pero esto es otro tema, ¿no? En 1835, Santana va ahí para enfrentarse a ellos y lucha y gana, obviamente, la famosa batalla del Álamo, pero pierde la batalla de San Jacinto en 1836 y lo hacen preso. Y en ese momento, aunque México no reconoce la independencia de Texas, Texas se convierte en un estado independiente según los tejanos. Y se permanecerá independiente de 1836 hasta 1845, que es cuando los Estados Unidos anexionan Texas. Y eso dará pie, en cierta manera, a la guerra contra los Estados Unidos de 1846 a 48, en el que México pierde la mitad de su país, ¿no? En el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero hacia finales de la década de los 30 y entrando en los principios de los 40, el gobierno británico, temeroso del expansionismo de los Estados Unidos y temiendo de que anexionarán Texas, y al hacerlo pues empezarán a desarrollar o expandirse todavía más, entrando en lo que es México de por sí, proponen al gobierno mexicano que reconozca la independencia de Texas. Y un poco están buscando una política semejante a la que utilizaron en el caso de la creación de Uruguay entre Argentina y Brasil, para crear, dijéramos, como una muralla, en cierta manera, que impida la expansión de un país en otro. Y lo que quieren es eso, quieren impedir la expansión de Estados Unidos creando la independencia de Texas, pero que México reconozca esa independencia. Y hay un momento, ya en el gobierno de Santana de 1841 a 43 y después del 43 a 44, esos años en que Santana vuelve a ser presidente, donde el gobierno británico le ofrece, a cambio de que él reconozca la independencia de Texas, apoyo militar británico si se da el caso de que Estados Unidos intervenga militarmente en México. Y claro, uno se queda con la pregunta, ¿qué hubiera sucedido, no? Si Santana hubiera acordado reconocer la independencia de Texas y a cambio hubiera tenido ese apoyo británico ante, ¿no?, esa amenaza militar estadounidense que se realizaría y se llevaría a cabo ya en 1846. Claro, lo que pasa es que Santana, en ese sentido, pues es un hombre muy patriótico. Ya sé que suena raro debido a la mala fama que tiene, pero es un hombre muy patriótico. A fin de cuentas, había perdido una pierna en 1838 luchando por México contra los franceses. Y que para él Texas, además, era una región no solo, obviamente, parte de México, pero que él personalmente había visitado en numerosas ocasiones, empezando ya de joven, había sido un cadete y había estado allá durante la Guerra de Independencia, había luchado en Texas. Pues para él es una cuestión de pundonor y de ningún modo puede reconocer la independencia de Texas y no lo reconoce. Bueno, ya, el resto es historia. The rest is history, como decimos aquí. Sí, sin duda es un momento que con la perspectiva actual o posterior se ve como una especie de oportunidad perdida, pero que al mismo tiempo hay tantos actores, ¿no?, funcionando simultáneamente que como fue, ¿no? Y sin embargo es de las cosas que a los mexicanos en nuestras clases de historia nos enseñan como una infamia, ¿no?, en la historia de México, que contrasta con la fama positiva de la que gozó Santana en vida. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de su consagración en el imaginario mexicano de su época? Claro, Santana, de hecho, durante su vida, evidentemente tiene enemigos políticos, pero se convierte en lo que se le llamó en su debido momento de la tentación de todos los partidos. O sea, uno ve su trayectoria política y no importa si son liberales o conservadores o centralistas o federalistas, o yorquinos y escoceses, que eran algunas de las denominaciones de su momento dado, todos en algún momento u otro lo van a buscar. Y en cierta manera tiene que ver con el hecho de que Santana era un héroe militar, ¿no? Y de hecho,
tuvo un papel periférico en la guerra de independencia, por lo tanto no tenía enemigos claros como por ejemplo Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria, que habían sido insurgentes y por lo tanto exrealistas, cuando Anastasio Bustamante los odiaba, en fin, tenían esos pleitos que les venían de la guerra de independencia. Santana, al haber estado en Texas y en Veracruz, como que no tenía enemigos de esa manera, pero donde él de repente se convierte, dijéramos, en famosísimo, en un rockstar en su debido momento, es el 11 de septiembre de 1829, donde él es responsable de vencer una expedición española que viene a México, a reconquistar México, que llega desde Cuba, llega a Tampico, y en esa batalla de Tampico del 11 de septiembre, Santa Anna triunfa. Y Guillermo Prieto lo describe perfectamente en sus recuerdos, ¿no? Cómo lo describe como si hubiera una tormenta, se hubiera desatado una tormenta en la Ciudad de México de los truenos, de los fuegos, de las celebraciones. Y eso ya le da digamos, una fama que ningún otro general tiene. Y lo que vemos es que además cómo se celebran estas victorias de Santa Anna de una manera que no se celebran las victorias de sus contemporáneos, en parte porque tiene figuras como Tornel precisamente en lugares clave que orquestan esta celebración de él, le convierte en una figura clave para todos. Es un nombre que su nombre lo conocen todos. Pero también es un personaje que, como prefiere quedarse en su hacienda en Veracruz, a estar en el Palacio Nacional en la Ciudad de México gobernando, tampoco se mancha en el sentido de que las veces que interviene el presidente, el momento que puede, se va de la ciudad y se regresa a sus haciendas, o se va a luchar contra enemigos domésticos o extranjeros. De ahí que tampoco está lo suficientemente el suficiente tiempo en la Ciudad de México para que se le pueda etiquetar, ¿no? De ser un conservador o un liberal o esto o lo otro, y se convierte precisamente en esta figura clave que ante un contexto de instituciones fallidas, donde las constituciones no están funcionando, donde todavía las legitimidades de las instituciones son cuestionadas, esta figura, digamos, mesiánica en la que se convierte, ¿no? Con su fama de ser un gran guerrero, con su fama de estar por encima de los partidos políticos, de venir cuando hace falta para salvar la situación y después regresarse a su hacienda, pues le da una fama muy particular y muy especial. El hecho de que fuera el caudillo, además, de la región de Veracruz, también es fundamental por la importancia geopolítica de Veracruz. O sea, Santa Anna, al ser un hacendado, se convierte en un hacendado, propietario de casi todas las tierras que van desde el puerto de Veracruz hasta Jalapa, ¿no? Controla una de las regiones más importantes, porque por Veracruz entra y sale pues, todo Dios, para decirlo de alguna manera, y todo el comercio, y él lo controla. Él si quiere, dijéramos, poner a la capital en un aprieto, solo tiene que, dijéramos, tomar el puerto, tomar el dinero que hay en el puerto y armarse y enfrentarse al gobierno nacional. O sea, eso también le da. Entonces lo que tenemos es esta figura. Sus victorias militares se recuerdan más que sus derrotas, que las hubo claramente con la derrota de San Jacinto, pero la gente recuerda esas victorias hasta el punto que ya en 1838, cuando uno hubiera pensado que después de lo que sucedió en Texas ya sería un personaje caído, ante la guerra de los pasteles, o sea, los franceses ocupan, digamos, empiezan un bloqueo de los puertos e intentan tomar Veracruz. ¿A quién buscan? A Santa Anna, porque es ese héroe. E incluso después de la guerra contra los Estados Unidos, que de nuevo uno pensaría que no perdió la guerra a propósito, ni firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que se cedió la mitad del país, no hizo nada de eso, ¿no? Aún después de esa derrota, que sí él era el presidente y el general en jefe en aquel momento, aún entonces lo siguen yendo a buscar en 1853 para que vuelva a ser el dictador de México en ese último gobierno de 53 a 55. Es solo después de ese gobierno que ya la fama de Santa Anna, dijéramos, ya cae, ¿no? Y se crea la leyenda negra que dura hasta el presente. Sí, y esto me lleva al otro ángulo que nos interesa explorar en esta serie de conferencias, que tiene que ver con la relación con la Ciudad de México, ¿no? Porque es un poco amor-odio en este caso, ¿no? Esto se percibe, porque por un lado es el centro del gobierno al que él se opone por sus actividades en la costa, que en ese momento, como dices, es el punto de entrada de todo, en particular la costa del Golfo, el estado de Veracruz. Y por el otro, se asocia Santa Anna con el creador del sistema centralista, que se vierte todo en la Ciudad de México,
¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto, por Sí, favor? bueno, son dos aspectos muy importantes de su carrera y son dos aspectos muy importantes tanto para Santana como para México en general. O sea, estamos hablando de, uno, por un lado, el peso y la importancia de la Ciudad de México, ¿no? Y por otro lado, tenemos la importancia de un sistema federal o un sistema centralista en términos de cómo gobernar un país como México, ¿no? Con lo inmenso que es, con la variedad que caracteriza al país y la diversidad. En términos de la relación de Santana y de la Ciudad de México, Santana es un veracruzano, es un jarocho. Él no se siente a gusto en la Ciudad de México. Está lo personal, que hace frío, que no. Él extraña, ¿no? Extraña Veracruz. ¿Cómo no? Pero por otro lado, también hay una cuestión de que hay una élite, una clase política citadina de la Ciudad de México que maltrata en cierta manera a los hombres de provincia. O sea, que él se siente como que lo tratan que lo tratan muy bien cuando les va bien tratarle bien, pero cuando no, no, entonces es un traidor, es un tirano, demás, ¿no? De ahí que cuando puede, él no se queda en la Ciudad de México, si puede, se va. Eso es lo personal, digamos, ¿no? Y además es un hacendado, como descubrí ya trabajando en los archivos regionales de Veracruz, es un hacendado hecho y derecho que se dedica a sus tierras. O sea, no es un señor que compra tierras y después ahí las deja. No son latifundios. Él está, ¿no?, yendo de un lado del otro a la hacienda, asegurándose de que están cultivando lo que deben o que están criando el ganado que hace falta, etc. Ahora bien, la cuestión de federalismo y centralismo, Santana, como muchas figuras políticas de esta época, pasa por una evolución política. El Santana joven es federalista. El Santana de la década de los 20, de 1820, es un federalista acérrimo, muy amigo de Vicente Guerrero, ¿no? Y de hecho su rebelión de 1832 contra el gobierno de Anastasio Bustamante es precisamente con el estandarte del federalismo. Él es un federalista, porque lo que se entiende es de que a él lo que le preocupa, sobre todo y ante todo, es Veracruz. Ahora bien, una vez que va pasando el tiempo y la Constitución Federal de 1824 se vive como si fuera un fracaso, ¿no? Y se ve Texas, lo que pasó en Texas y lo que está pasando en Yucatán, ¿no? Donde lo que ellos interpretan como que el federalismo conduce al secesionismo, ¿no? Y a la independencia de estas regiones. Y llegan, ¿no? Hay una decepción con el federalismo y una evolución donde muchas figuras políticas, incluyendo Santana, habiendo sido federalistas, se vuelven centralistas porque la experiencia les ha demostrado de que el federalismo no funciona. Ahora bien, aunque Santa Anna se vuelve centralista, es un centralista donde crea un gobierno centralista, pero con un sabor muy fuerte veracruzano, en el sentido de que su ministro de guerra, ¿no?, José María Tornel, es de Orizaba, ¿no? Su ministro de Hacienda, Ignacio Trigueros, es veracruzano también. O sea que son... Entonces, sí que es centralista, pero nunca se olvida de su región, nunca se olvida de Veracruz. Hasta el punto donde yo creo, y lo que yo he visto, claro que esto está cambiando, ¿no? Pero si cuando yo empecé a investigar a Santana, iba por México y hablaba de Santana y todos lo condenaban, si había una región del país donde todavía encontraba gente dispuesta a perdonarle, era en Veracruz. O sea, que todavía lo recuerdan como una figura que hizo bien para esa región. Sí. Sí, es que es justamente esa complejidad y esas opiniones exacerbadas, ¿no? Nunca moderadas acerca de Antonio López de Santana, de una manera que provoca la reflexión acerca de lo que llamas en tu libro héroe o villano, ¿no? No sé si se pudiera reconstruir un poco la fama de este hombre en su contexto, ¿no? Finalmente, las cosas que rodean a los acontecimientos históricos son fundamentales, ¿no? Con valores que estaban vigentes en la época y que parece un poco una apuesta, ¿no? Si se le apuesta a un lado o al otro lado y bueno, si habrá un predominio por el acceso a la tecnología, por ejemplo, de las armas o estrategia militar, si llueve o no llueve, pero finalmente hay ideales heroicos, ¿no? Que
están plasmados en el himno nacional mexicano, ¿no? que responden a ideales del siglo XIX y que contribuyen a la conformación pues de América Latina como la conocemos, ¿no? Está el caso de Bolívar y, bueno, los exilios de Santa Anna en distintos lugares. Tengo entendido que en Colombia es donde está también una temporada, y que tienen que ver con su propia construcción de sí mismo, ¿no? Como un ideal de lo que él consideraba, o no sé, sus propias habilidades militares, políticas. Claro, es que por un lado, todos son productos de su tiempo, ¿no? Como lo somos nosotros, ¿no? Y entonces, la importancia es, cuando uno estudia la historia, es intentar entender el contexto en el que estas figuras se movieron, ¿no? Y que quizás ideas que tuvieran entonces ahora nos resultarían totalmente nefastas. Pero hay que entender que en ese contexto, en ese momento, en esa época, ¿no? Pues pensar de esta manera, pues, o de otra manera, pues tenía su sentido si se entiende qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? De ahí que, por ejemplo, una figura como Santana, el hecho de que acabe habiendo sido un republicano y un federalista, no esté manejando la idea de invitar a un príncipe europeo a México durante su dictadura de 1853 a 55, también hay que entenderlo en un contexto de desesperación, donde tenemos a los Estados Unidos amenazando con volver a atacar a México porque quieren llevarse parte ahora de Arizona y Nuevo México, ¿no? Que acabará siendo la venta de la mesilla, ¿no? Pero ahí está esa amenaza. Y la idea y también la sensación, después de varias décadas de haber experimentado con constituciones federales y centralistas, liberales, todas esas constituciones, buscando que haya representación nacional, que haya sufragio efectivo o al menos pues un sufragio bastante generalizado, y tras una decepción tras otra llegar a la conclusión de que el pueblo mexicano no está listo para tener un gobierno representativo y que lo que hace falta es una dictadura, ¿no? O sea que hay un periódico santanista de 1849, La Palanca, que curiosamente los ejemplares están aquí en Inglaterra, en el British Library, ¿no? Y en La Palanca dice, ¿no? Que el pueblo mexicano lo que necesita no solo es un médico, pero un guardián. O sea, un médico que le dé la medicina que necesita, pero un guardián que se asegure de que se la tome, ¿no? Pero la gente que está diciendo esto, en 1849-50, en 1820 estaban diciendo pues, que la gente tenía que tener derecho al voto, que necesitábamos una constitución liberal, ¿no? Y el hecho de que Santana también esté buscando la idea de un príncipe europeo es también para vincular a México con un poder europeo para contrarrestar la amenaza de los Estados Unidos. O sea que también volvemos a donde hemos empezado. Hay que entender el contexto, y porque una figura parezca que esté adoptando una posición de traidor, también hay que entender cuál es el contexto en el que lleva eso a cabo. Yo no digo que Santana fuera un ángel, ¿no? Ni que fuera bueno o malo. Finalmente, la pregunta de héroe villano, finalmente es una pregunta que deberíamos olvidar o evitar, ¿no? Que el libro viene a decir esto, supongo, ¿no? Aunque plantea esta pregunta, finalmente ni héroe ni villano, simplemente es un hombre de su momento. Un caudillo, ¿no? Como los hubo a lo largo, mencionabas a Bolívar, pero igual que hubo como él, es un fenómeno que vemos a lo largo de Hispanoamérica, ¿no? En esta época. O sea, él está aquí, pero tenemos a Páez en Venezuela, tenemos a Carrera en Guatemala, tenemos a Castillo en Perú, ¿no? Santa Cruz en Perú y Bolivia, son todas figuras como él, porque es un contexto donde las instituciones no están logrando funcionar y la gente busca a individuos mesiánicos, por lo general militares o hacendados, con cierta vena populista, que se conviertan en digamos, los líderes, ¿no? Necesarios, los gendarmes necesarios en ese momento. Igual me estoy yendo por aquí, por las ramas con mi excitación santanista. No, es que es eso, ¿no? En los tiempos actuales tenemos que hacer un esfuerzo especial para comprender este afán expansionista, ¿no? La posesión de territorios sin cuestionarse ninguna otra cosa, ¿no? Nada más son como enfrentamientos
entre impulsos expansionistas y con victorias como lo de Tampico, ¿no? O derrotas como lo de Texas, pero que se siguen interpretando en términos de posesiones territoriales, que en estos momentos, bueno, no recordamos, ¿no? Que ahí no había nada de eso, ¿no? Que en todo caso las delimitaciones entre comarcas o entre regiones distintas eran totalmente distintas, ¿no? Pero curiosamente, de hecho, lo que sucede en Texas es como lo que está pasando ahora, pero de modo inverso, en el sentido de que la crisis migratoria que sufre México en 1820 es de que hay una invasión, para ponerlo en términos así alarmistas de la época como las de ahora, a la inversa, una invasión de americanos que están viniendo a lo que es territorio mexicano sin concesiones, sin derechos y haciendo lo que les da la santísima gana, ¿no? O sea, las reglas del país dicen claramente que para que pueda venir esa inmigración a México, uno no pueden traer esclavos. Está prohibido que traigan esclavos. Tienen que ser católicos y si no lo son, se tienen que hacer católicos porque no se reconoce ninguna otra religión. Tienen que hablar español y tienen que integrarse, ¿no? ¿Y qué sucede? El general Mieri Terán, Manuel Mieri Terán, va a Texas en 1828 y descubre que ya para entonces 8 de cada 10 habitantes son inmigrantes gringos que han llegado con sus esclavos, están ignorando totalmente todas las leyes mexicanas y él dice que hay que hacer algo para frenar esto. Claro, no hablan de poner un muro, porque en esa época no se habla de muros, ¿no? Pero sí hablan de mandar tropas y de hecho en 1830, ¿no? Con Lucas Alamán en aquel momento de ministro de Interior, se decreta que se prohíbe la entrada de estadounidenses en Texas. Pero claro, es imposible controlarlo de la misma manera que ahora pues también hay esa problemática. Pero es curioso y finalmente en el contexto de Texas, el estallido de esa rebelión, como decía, es porque claro, con la Constitución Federal, y esto claro, en Texas no se dice, esto no se dice en Texas. O sea, en Texas se nos vende la idea de que es una rebelión de estos freedom-loving pioneers contra la tiranía de Santa Anna. La realidad es de que México había prohibido la esclavitud totalmente el 16 de septiembre de 1829. Pero como hay una constitución federal, se las arreglan en Texas, Coahuila, para mantener su propia legislación. El momento que tenemos el cambio al centralismo en 1835 significa que ahora esa abolición de la esclavitud es para todo el país. Y es entonces que empieza la rebelión de Texas. Y la misma manera, es la misma razón por la que los tejanos buscaron independizarse de México en 1835, es la misma razón por la que buscaron independizarse de la Unión en 1861, al iniciarse la Guerra Civil estadounidense, para conservar sus esclavos. Lo que pasa es, claro, y estuve dando un curso precisamente a maestros de secundaria en Texas a través de Zoom, curiosamente, lo que se llega a hacer hoy en día, este verano pasado. Y lo interesante era ver cómo la cuestión de Black Lives Matter, ¿no? Está teniendo un impacto en la manera de que en las escuelas secundarias de Texas se enseña esa historia patria tejana, donde tienen a estos héroes que eran todos esclavistas, ¿no? O sea, ¿qué haces con esas estatuas ahora, ¿no? En Houston, o de gente que eran esclavistas. Que de hecho Santana, durante la campaña de Texas, los esclavos iban a celebrarle porque los estaba librando. De nuevo, esta parte, esta faceta de Santana, pues como que tampoco Claro. se conoce. Sí, no se conoce, no se conoce. Y es eso, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? La historia la escriben los vencedores y siempre será más halagüeña para unos que para otros. Y las circunstancias actuales nos permiten revelar cosas como lo que estás diciendo, ¿no? Que tiene que ver también con el movimiento abolicionista porque es un momento en que se hace la declaración, pero de ahí a que sea la aplicación hay mucha resistencia por temor a perder las prerrogativas, ¿no? Que han tenido siglos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, y bueno, y claro, es todo un tema, ¿no? O sea, pero claro, en México la esclavitud no había tenido, digamos,
la misma preponderancia que acabaría teniendo en esas partes de los Estados Unidos, ¿no? Pero que bueno, que México, como Chile y algunos otros países latinoamericanos, pues como que, dijéramos, digamos, la evolución de la esclavitud sucede antes que en otras partes del mundo, ¿no? Sí, y esto me hace hacerte una última pregunta, Will, acerca de este título de la obra que estás terminando en estos momentos, que es The Grammar of Civil War, ¿no? ¿A qué, si nos pudieras decir un poco a qué se refiere? Bueno, es un poco una manera de hacer trampa, en el sentido de que al llamarlo una gramática, estoy desarrollando una teoría, pero que permite excepciones, como toda gramática, ¿no? Pero la idea es una metáfora, pero la idea es, de hecho, es encontrar una serie de elementos, como cualquier gramática tiene unos elementos, que yo busco unos elementos que vamos a encontrar en cualquier contexto de guerra civil, en términos tanto de los orígenes de una guerra civil, como del proceso, ¿no? De cómo se desarrolla una guerra civil y cómo concluye una guerra civil, o qué son los elementos que hacen falta para que concluya y cómo. Entonces he utilizado la guerra de 3 años como mi estudio de caso, ¿no? Pero lo que veo es que sí, o sea, esa gramática tal y como la he desarrollado, yo creo que se puede aplicar muy fácilmente a las guerras civiles clásicas, para llamarlo de alguna manera, como puede ser la guerra civil inglesa, ¿no? de mediados del siglo XVII, o la guerra civil estadounidense de 1861-65, o la guerra civil española del 36 al 33. ¿No? Se ven, entra casi todos esos elementos gramaticales que desarrollan, yo los veo ahí. Y creo que, y eso me permite también, ya con esa gramática, pues poder un poco prever qué contextos ya en la actualidad podríamos ver si hay peligro o no de una guerra civil, ¿no? Claro. Aunque sean contextos muy diferentes, si están presentes estos elementos, pueden ser una señal importante que atender, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí. Muy preocupante. Ay, bueno, pues estoy muy agradecida contigo por esta apasionante conferencia, de tantas cosas que has descubierto a través de tus investigaciones ya a lo largo de décadas. Te felicito y esperamos que podamos repetir la experiencia con otras investigaciones. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Me despido desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Muchas gracias.